El transhumanismo. Es importante entender que las civilizaciones se desarrollan en función de las filosofías o de las ideologías que las sostienen. Es decir, que si queremos tener una idea más clara del tipo de sociedad que nos espera en el futuro, es fundamental entender la ideología que está predominando. Y bajo esa perspectiva, quisiera hablar brevemente de lo que se conoce como el transhumanismo. Y más que todo, quisiera invitarles a investigar un poquito más sobre ese tema, si quieren comprender un poco mejor los cambios que se van dando en nuestra sociedad. Así que el transhumanismo es una ideología, es cierto, pero como cualquier ideología relevante para el ser humano, se plasma también en la sociedad a través de movimientos políticos o a través de políticas públicas. Pero entonces, ¿qué busca ese transhumanismo? Bueno, básicamente busca mejorar el ser humano gracias a la incorporación de tecnologías. Así que se relaciona también con conceptos más conocidos en la actualidad, como la inteligencia artificial, la robótica o la biogenética, entre otros. Es decir, usar la tecnología para mejorar el funcionamiento del ser humano. O dicho de otra manera, que el ser humano trascienda gracias a la tecnología. Así que esa fusión de lo cibernético, de la tecnología y de lo humano ya no es una fantasía o una ilusión. La idea de hombres cibernéticos o de cyborg, ya no pertenece solamente a las películas de ciencia ficción. No, todo eso es parte de nuestra realidad, por más alejada que sea de nuestra cotidianidad. Ahora, se podría argumentar que esa búsqueda de volver el ser humano al estatus de Dios es finalmente parte de su proceso evolutivo. Puede ser cierto, pero en la medida que entendamos que nuestra misión es de dejar que nuestra parte divina se expresa plenamente para tomar control de nuestros aspectos más básicos. Pero ese entendimiento parte de una aceptación de la raza humana en su totalidad y no parte de un odio al Homo sapiens o un odio a la naturaleza humana. No se trata de reconfigurar o de rediseñar el ser humano borrando aspectos que consideramos negativos, sucios, impuros, inútiles. No, se trata de integrar esos elementos de forma armoniosa. No se trata, como nos dicen algunas agendas políticas, de combatir la plaga humana. No, se trata de entender que lo positivo y lo negativo siempre serán partes del ser humano y que ambos son totalmente necesarios para nuestro crecimiento. Así que el verdadero transhumanismo, es decir, el ir más allá de nuestra parte humana, solamente podrá expresarse a partir de un amor incondicional a lo que es un ser humano.